En esta ocasión nos corresponde estudiar la lección 2.9, que es el cálculo del porcentaje y del consecuente. Vamos a estudiar el problema de inicio como es costumbre para poder resolverlo. Este año en la escuela de Ana hay 390 estudiantes. Si esta cantidad es 25% más que la cantidad de estudiantes del año anterior, ¿cuántos estudiantes había en el año pasado? Representa el número de estudiantes del año pasado como V. Es decir, que lo que tenemos es que el año pasado había un 25% más de estudiantes. De eso se trata. Es decir, que el porcentaje a considerar sería, en este caso, el 100%, que es el total de estudiantes, le tendríamos que sumar el 25% adicional. Es decir, que tendríamos que considerar 100 más 25 como un total de 125%, que es justamente lo que ustedes pueden estar viendo aquí en el esquema, ¿verdad? Entonces tenemos el siguiente gráfico. El número de estudiantes del año pasado se representa por B, eso es el 100%. Pero como hay 25% más, son 390 estudiantes, pero representa el 125%. Es decir, que el 100 se aumentó en 25%, tal cual ustedes lo están viendo. Ese dato es muy importante porque necesitamos conocer el valor de la razón. Y para poder conocer el valor de la razón, basta con que usted pueda dividir siempre para hallar el valor de la razón, usted tiene que dividir el porcentaje entre 100. Es decir, en este caso el 125 lo tendría que dividir entre 100. Ahora, esa división es bien fácil porque cuando usted está dividiendo entre 100, lo único que tiene que hacer es poner un punto decimal a la respuesta. ¿Pero dónde lo va a poner? Va a usar dos cifras decimales, entonces tenemos dos cifras y va a poner el punto aquí. Da 1.25. Entonces al número de arriba solo le va a poner el punto decimal, dejando dos cifras decimales, para que no tengan que perder el tiempo haciendo la división, porque es mucho más sencillo que solamente recuerden que al dividir entre 100, a la cifra de arriba le ponen el punto separando las últimas dos cifras, y eso es 1.25. Ese es el valor de la razón que vamos a utilizar. Dividiendo 125 entre 100 nos da el 1.25 que acabamos de mencionar. Ahora, esta fórmula ya la teníamos. Para poder calcular el consecuente, tenemos que dividir el antecedente entre el valor de la razón. Nuestro antecedente es 390, ese numerito. El 390 es el que tenemos que dividir entre el valor de la razón. ¿Cómo queda esa operación? Vamos a hacer espacio por acá. El 390 lo tendríamos que dividir entre el valor de la razón, que es 1.25, ¿verdad? Solamente que lo vamos a operar como enteros. Para poder dividir esto como enteros, tenemos que multiplicar ambos números por 100, porque como tenemos 1.25 acá, ¿verdad? Lo que necesitamos es multiplicarlo por 100, la razón, que es 1.25, para que ya no me queden decimales. Porque cuando usted la multiplica por 100, lo que va a suceder es que este punto se va a correr para la derecha dos cifras. Entonces le va a quedar 125. Entonces sí, al multiplicarlo por 100 ya no ponemos el punto decimal, pero este número también tenemos que multiplicarlo por 100. Cuando usted multiplica un número entero por 100, lo único que tiene que hacer es agregarle dos ceros. ¿Va? Ese sería el resultado. Lo único que hace es agregarle dos ceros al número para poder efectuar la división como si fueran números enteros. Teníamos 390, al multiplicarlo por 100, si usted puede hacer la multiplicación con su lápiz si usted quiere, pero al final lo único que tiene que hacer es agregar dos ceros. Eso resulta de multiplicar por 100 y aquí el punto se corrió dos cifras, entonces ya nos queda como 125. Así lo puede trabajar. Ahora, simplemente tendría que ser esta división. Aquí cabe 390 entre 125, tendría que ser. Le va a caber 3 veces. Entonces hay que multiplicar 3 por 125. ¿Cuánto es 3 por 125? 3 por 125 da 375. Lo escribimos aquí abajo y sacamos el residuo. A 390
Le quitamos 375 y nos van a sobrar 15. Bajamos la cifra siguiente, que es 0. Ahora queda 150 entre 125, cabe una vez. 1 por 125 da 125, lo escribimos aquí abajo para poder hacer la resta. A 150 le quito 125 y quedan 25. Bajamos la cifra siguiente, que es 0. 250 entre 125 cabe dos veces. Si usted multiplica 2 por 125, le va a dar 250. Al hacer la resta, 250 menos 250 nos da 0. Entonces el resultado es 312 y el residuo nos queda 0. Ese es el resultado. O sea, estas son operaciones que ya tendríamos que saber hacer desde quinto grado. Yo solamente las he aplicado para poder resolver este problema. Entonces, al hacer la división, ya vimos que resulta 312. O sea que la respuesta sería 312 estudiantes, porque eso es lo que nos está preguntando. ¿Cuántos habían el año pasado? Respuesta, 312 estudiantes. Para que la razón aumente de 1 a 1.25, hay que multiplicar 1 por 1.25, obviamente. Entonces, para que la cantidad de estudiantes aumente de B a 390, hay que hacer B por 125, por 1.25. De ahí sale el 390. Pero para poder hallar B, entonces tendríamos que dividir 390 entre 1.25, que es exactamente lo que hicimos, ¿verdad? De ahí sale el 312. Aquí el mayor énfasis no está en las operaciones porque esas se supone que ya las saben hacer desde los años anteriores. Aquí el punto es que ustedes entiendan que van a hallar la razón y después, dependiendo de si es el antecedente o el consecuente el que va a hallar, así va a aplicar la fórmula. En este caso, como era el consecuente el que necesitábamos, hicimos una división, el antecedente, entre el valor de la razón. Lo mismo van ustedes a aplicar en los ejercicios de la página 83.